su nombre con alegría. Decimos, aquí estoy, donde hay que entrarte. ¿Qué es eso? Sí, sí, también está a punto de... Sí, bueno, sí, 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 1, 2, 3, sí, sí, bueno, sí, 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 1, 2, 3, ok. Amor, prueba tu micrófono. Probando, 1, 2. Está bien. 3, 4, 5, 6. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué gusto, hermanos. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Que sea la palabra del Señor la que nos hable. ¿Cuántos quieren eso? Que sea el Señor quien nos dirija. Fíjese, aquí está el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, ¿sí? Prisionero, pero miren lo que está en el corazón del apóstol. Creo que es digno de imitar y también nos da un pantallazo de lo que un verdadero creyente debe de haber en su corazón, ¿sí? Filipenses 3, versículo 7 en adelante. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero
que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Qué impresionante el corazón de un apóstol, el corazón que ha experimentado la gloria de Dios, ¿sí? Más allá de los milagros o los portentos que fueron hechos por sus manos, él conoció a Cristo, hermanos, ¿sí? ¿Usted lo conoce? ¿Está en su corazón ese anhelo, ese deseo por llegar cada reunión, por llegar cada día, estar en la presencia del Señor y encontrarse con su Creador, con aquel que lo amó de una manera sublime? ¿Sí? Yo quiero ser así, hermanos, no sé si usted también. Así que en esa actitud le invito a cerrar sus ojos y empezar a glorificar a Dios. Señor, te damos gloria, Padre, te exaltamos. Nos hemos reunido esta tarde, Señor, con el deseo, Padre, de escuchar tu palabra, Señor, de exaltarte con todo nuestro ser, por cuanto tú lo mereces, Señor. Queremos desechar, Señor, en nuestro corazón todo aquello, Padre, que estorbe, porque nada se compara, Señor, con el conocerte. Tú eres excelso, Señor, eres sublime. Tú nos has atraído, Señor, con cuerdas de amor. Qué maravillosa gracia, qué maravilloso evangelio, Señor. Deseamos conocerte cada día más, Padre. Danos de tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Ilumina nuestro corazón y nuestro entendimiento cada día, Señor, para que al final de todo, Señor, exaltemos tu nombre a una sola voz, todos los escogidos de cada pueblo y nación, para gloria tuya, Señor. Sé exaltado con nuestra alabanza. Aleluya. Al Señor y Rey, y le adorarán. Él es Rey por siempre. Se levantará como hijo de amor. Verá
su gloria, y los cielos se abrirán y su gloria cubrirá, sanará toda la tierra, las naciones desearán su mano de amor y paz. Él es Cristo, el deseado. Se levantará como hijo de amor, y el mundo verá la luz de su gloria, y los cielos se abrirán y su gloria cubrirá, sanará toda la tierra, las naciones desearán su mano de amor y paz. Él es Cristo, el deseado, y los cielos se abrirán y su gloria cubrirá, sanará toda la tierra, las naciones desearán su mano de amor y paz. Él es Cristo, el deseado. Gloria, 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 gloria. Emmanuel, Dios con nosotros. Canta gloria, 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 gloria. Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a ti, excelso Dios, pararé de tu gloria, oh Señor. Aleluya. Dios con nosotros, y los cielos se abrirán y su sanará toda
la tierra. Las naciones desearán su mano de amor y paz. Él es Cristo, el deseado. Gloria, gloria, gloria. Emmanuel, Dios con nosotros. Damos gloria a tu nombre, Señor. Podemos brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor. No en nuestras fuerzas, Señor. No por algo que hayamos hecho, Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre. La sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre, tu sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre. Que nos puede perdonar, puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre.
solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús, solo esa sangre me hace acepto frente al Padre. Y no hay nada que yo pueda hacer, solo es por tu sangre que me limpió. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo por tu sangre, Señor. No hay nada más. Esa es la verdad, Señor, y estamos anclados a esa verdad. Y nada nos moverá, Señor, porque tú has puesto, Señor, en nosotros tu espíritu, Señor, y tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, si gusta tomar su lugar. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Los niños, favor de pasar a su clase en orden y que Dios les hable. Bueno, ya salieron. ¿Se acuerdan en dónde nos quedamos? Bueno, estamos en Hechos. Nuestro texto base va a ser Hechos 14, del 8 al 20. Es un poquito largo, pero vamos a irlo desmenuzando.
Vamos a leer, me indica cuando ya llegue ahí. Ya llegué, amén, levante la mano. Bueno, dice así, el versículo 8, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aun con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificio. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias porque podemos venir y adorarte, Señor, con libertad. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros y nos das tu palabra, Señor. Queremos recibirla con corazones alegres, Señor, dispuestos a escuchar y obedecer y que tu semilla de tu palabra dé mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo y Bernabé pues estaban predicando y haciendo discípulos en la ciudad de Iconio. Nos estuvo platicando nuestro hermano Víctor. Quería hoy otra vez, pero no, y no le tocó. Fueron a la sinagoga. Recordemos que llegaban a las sinagogas y ahí era donde daban la predicación. Mucha gente se acercaba y los escuchaban. Muchos creyeron el evangelio, tanto judíos como griegos, no solamente judíos, sino que lo escuchaba diversas personas. Además de la predicación de los apóstoles, esta era confirmada por medio de señales y prodigios. Recordemos que en aquel lugar pues mucha gente fue sana, hubieron otro tipo de prodigios, muchas cosas, pues no se nos describe así a detalle, pero en esta ocasión sí vamos a tener un poquito más de descripción sobre una situación que pasó. Bueno, los judíos que no creyeron, recordamos, estaban judíos y griegos, ¿no? Hubieron judíos que creyeron y hubieron judíos que no creyeron. Los que no creyeron, pues se pusieron en contra de ellos, ¿no? O sea, dijeron, no, estos enseñan otra cosa, no me convencieron, no. Y se cerraron su corazón. ¿Y qué hicieron? Planearon cómo apedrearlos. Y no los apedreaban nada más como castigo, sino pues los querían matar. Pero ellos se enteraron y huyeron hacia otro lugar. Y aquí es donde nos encontramos el día de hoy. Vemos que el lugar al que huyeron se llama Listra. Y vemos que llegaron a Listra. Venían huyendo, no venían así en plan tranquilo de que salieron en paz. No, venían huyendo de aquel lugar.
¿Y qué pasó? Continuaron con la predicación del Evangelio. No fue así como que, bueno, ya y unas vacaciones, ¿no? No, sino siguieron predicando con todo lo que esto iba a conllevar. En aquel lugar donde estaban, el ambiente se había tornado bastante hostil. Era un ambiente pesado, los venían correteando y bueno, llegaban a este nuevo lugar, a Listra, y pues a predicar, ¿no? Que es a lo que fueron enviados. Y recordemos algo, nosotros también fuimos enviados. A lo mejor no a Listra ni a Iconio, pero fuimos enviados también a ser discípulos. Nada más como pequeño paréntesis. Muy bien. Bueno, aquí vemos que se pusieron a predicar y estaban predicando y había mucha gente pues escuchándolos, diversos tipos de personas, y había un hombre entre ellos que se destaca aquí. El hombre era lisiado, dice que nunca había caminado y había nacido lisiado de sus pies. Ahora bien, no sé si alguno de ustedes sabe cómo se ve una persona que nace lisiada de sus pies. Con el tiempo son personas pues, de que pierden, al no caminar, pierden mucho músculo de sus piernas. Tienen las piernas flaquitas, se nota visiblemente que tienen un problema. Tienen como los pies como engarrotados, es muy notorio, no es algo que se pueda fingir, vaya. Es algo muy notorio y aparte pues que las personas de ahí lo conocían, ¿no? Era alguien pues conocido por la gente. Esta persona nunca había caminado. Ahora bien, vemos que estas situaciones pasaron o se describen aquí que las que se nos narran así más a detalle, con personas que no eran así como que, bueno, está en una silla de ruedas, pero como no es tan visible, pues sí tengo más fe, ¿no?, para hablar por esa persona. No, era por gente que realmente pues nunca había caminado, o sea, era de nacimiento. Y muchos de nosotros pudiéramos decir, no, pues oro por el que tiene resfriado, ¿no? Entonces, más fácil a la mente humana. Pero vamos a ver qué pasó aquí. Ahora bien, quiero dar un pequeño como paréntesis y bueno, nada más recordando, Pablo y Bernabé eran discípulos, ¿no? Igual que usted y yo, ¿sí? El Espíritu Santo habitaba en ellos de la misma manera que habita en usted y en mí, si ha nacido de nuevo, ¿sí? Bueno, Pablo y Bernabé no eran superhombres, no eran gente que los trajeron de Marte o que salieron de quién sabe dónde, no eran superiluminados que estuvieron en un monte allá lejos, no, eran gente igual que usted y que yo. Eran pecadores que fueron redimidos por Cristo. No eran gente que tuviera alguna cualidad especial. Esto es para recordar pues, de que no eran gente como iluminada o alguien así súper especial. Eran igual que nosotros, cualquiera de nosotros. De hecho, pues son nuestros hermanos, ¿no? Igual que la persona que está a su lado. Bueno, entendiendo esto, muchas veces, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces cuando leemos las Escrituras, en especial en situaciones así, muchas veces pensamos en ellos como gente pues diferente, ¿no?, a nosotros, como gente especial. Y esto, ¿cuál es el problema de esto? Que de alguna manera inconscientemente nos deslindamos de nuestro llamado. ¿Por qué? Porque pensamos, no, pues es que, pero ellos eran Pablo y Bernabé, aquel era Pedro, o quien sea. Y nos tratamos de quitar, ¿no?, ese llamado que nosotros también tenemos. Esto nos sitúa en un problema porque ponemos muchas excusas muchas veces ante cosas que ellos simplemente obedecían. Bueno, imagínense ahora, pongámonos cada uno de nosotros en ese lugar, en ese contexto que estamos narrando. Imagínense que Dios lo llama a predicar a algún lado, a donde guste, ya sea a su colonia, al valle, al esterito, no sé. Y va y empieza a predicar y se junta el montón de personas, lo están escuchando atentamente.
y de repente el Espíritu Santo lo dirige a ver una persona que está lisiado, con algún tipo de discapacidad humanamente imposible para sanarlo. Un ciego, un lisiado, alguien que le falte un brazo, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría? ¿Respondemos de inmediato al llamado de Dios? Que Dios me está guiando a orar por él, y me lanzo, oro por él, o le doy la palabra, como en este caso con Pablo, o qué hago. O simplemente buscamos racionalizar una respuesta de por qué Dios no va a sanar a ese hombre, aún antes de orar por él. Porque muchas veces somos muy rápidos para justificar o tratar de justificar nuestra falta de fe. Y lo racionalizamos de muchas maneras, ¿no? Muchas veces le ponemos etiquetas teológicas, incluso, muy bíblicos salimos. Pero esto es para enmascarar o tratar de disfrazar nuestra falta de fe. Y lo enmascaramos con muchas etiquetas. Una de ellas puede ser, bueno, es que la sanidad física no es lo más importante, sino la salvación. Y así es cierto. Sin embargo, muchas veces lo mencionamos como un pequeño cliché, como un rollito que aprendemos para protegernos o tratar de protegernos. Otra cosa que puede por ahí surgir es, no, es que hoy Dios ya no hace milagros porque X predicador dice que eso ya pasó y pues no voy a orar por la persona porque pues ¿para qué? Eso también surge. Otra cosa es, no, es que si oro ¿y qué tal si no pasa nada? Voy a pasar la vergüenza, todos se van a reír, voy a quedar mal, pero simple y sencillamente es un escudo que ponemos, un pretexto que ponemos para ocultar nuestra falta de fe, muchas veces. Efectivamente, la salvación del hombre es prioritario, definitivamente. O sea, si una persona que no es creyente viene aquí, nunca ha venido, nunca ha escuchado el Evangelio y se va así como entró, pues definitivamente si esa persona muere de esa manera, se va a ir al infierno. Es muy importante predicarle el Evangelio para su salvación, definitivamente, pero una cosa no va peleada con otra. Al contrario, ambas cosas las vemos en las Escrituras y vamos a irlo viendo, varios ejemplos con Jesús, con los apóstoles, con los distintos hermanos. Oraban por ellos y sanaban. ¿Habrá gente que no sanó? Sí, hubo gente que no sanó, pero no era por falta de fe, oraron por ellos, bueno, Dios no lo quiso sanar, o en ese momento no, bueno, no pasa nada. Bueno, ya les he mencionado en alguna ocasión este ejemplo de unos jóvenes misioneros que fueron a un lugar bien pobre, un lugar así donde hay extrema pobreza y eran misioneros estadounidenses, así jóvenes, esos que se llevan así en grupitos y van para allá y van bien contentos, bien, bueno, usted los ha visto, ¿no? Han venido muchos grupos hacia aquí, a La Paz. Sin embargo, este grupito, bueno, iba a predicarle a las personas en la calle, etcétera, y había una joven entre este grupo que fue y encontró un hombre con la mano seca, tenía la mano contraída, la mano seca, y le dijo, Señor, quiero orar por usted, me deja orar por usted, yo sé que Dios lo puede sanar, y empezó a hablar con el Señor. Y el Señor dijo, bueno, pues está bien, ora por mí, o sea, si bien no me hace mal tampoco, ¿no? Y esta joven empezó, Señor, sabemos que lo puede sanar, y que empezó a orar bien ferviente la muchacha. ¿Y qué creen? De repente el hombre se sanó, se le estiró el brazo completamente sano y la muchacha se desmayó. O sea, no creía que realmente podía pasar algo. O sea, Dios lo sanó a aquel hombre y la más impresionada fue ella. O sea, no, si vamos a orar por las personas, hay que orar con fe, que Dios puede sanarlo, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo aquí con Pablo, o sea, Pablo tenía la fe de que iba a ser sano. Aquí la cuestión no fue Pablo, lo que nos enfatiza el texto es la fe del hombre, no la de Pablo,
Pablo tenía fe, porque pues, imagínense, va sin fe a predicar, ¿cómo? Y así tenemos que ir nosotros. La salvación definitivamente es prioritaria, sí, definitivamente, pero no quiere decir que no podamos orar por alguien que encuentra en la calle, o sea, que está enfermo. ¿Por qué? ¿Dónde vemos esto? ¿Qué pasó cuando Jesús sanó a unos leprosos que le pidieron que los sanara? ¿A cuántos sanó? A todos, 10. ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Y qué pasó? Jesús sabía que lo que iba a pasar. O sea, conocía el corazón de estas personas, que solo uno iba a volver, pero sanó a todos. Pues, ¿qué pasó? Pudo verlos, no, pues, ¿sabes qué? Por malagradecidos y otra vez la lepra, ¿no? No estaba condicionada. O sea, Jesús no condiciona su misericordia hacia la gente, porque nosotros sí. No pongamos ese tipo de barreras en nuestro corazón muchas veces. Es que esta persona no lo merece y nosotros sí. No, contrario, usted vaya y ore, y aunque sea una persona que ore, predíquele y que Dios haga la obra, porque al final de cuentas nosotros no hacemos la obra, nosotros solo somos los mensajeros. El mensaje es de Cristo y el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Así que vayamos con confianza, vamos respaldados, pero siendo guiados por el Espíritu Santo. Esto es bien importante en todo el libro de los Hechos y lo vamos a seguir viendo. Acompáñame a Hechos 14, 9 y 10. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice así: escuchando a Pablo, y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Aquí vemos que no se puso nunca en duda la fe de Pablo, sino lo que se habla es la fe de este hombre. Y este hombre, dijimos, era un lisiado de nacimiento. Imagínense esa escena, o sea, el hombre está escuchando a Pablo acá. Seguramente Pablo estaba predicando el evangelio. O sea, aquí algo que vemos es que los discípulos, los apóstoles, no predicaban milagros. Habían milagros prácticos, predicaban el evangelio, pero habían milagros, habían prodigios. De donde lo querían apedrear, vemos que habían muchos milagros y prodigios. No se nos dice qué, tampoco es el centro del tema, pero habían. Y al instante dice que se levantó de un brinco. Imagínense la emoción de este señor, o sea, que de repente nunca ha caminado, imagínense. O sea, da un brinco y empieza a caminar. No, imagínense, o sea, no podemos entenderlo completamente porque no lo estamos viviendo, pero puede haber sido algo impresionante para este hombre, mucha felicidad. Y algo más pasó, la multitud lo vio. ¿Y qué pasó? Pues estaban todos presentes, ¿no? Dice el versículo 11, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Aquí vemos que esto no fue oculto a la gente de ahí, y no quedaron así como que, órale, no, pues fue sanado. No, o sea, fue algo muy notorio y la gente, wow, o sea, ¿qué es esto? Nunca habíamos visto estas cosas. Si ahorita pasara algo así, o sea, nosotros también nos podríamos asombrar, ¿no? Imagínense, bueno, ya viendo en Mateo, por ejemplo, habla de que Jesús también sanó mancos. Imagínense a alguien que no tiene un brazo y de repente empieza a brotar el brazo. ¿No se impresionaría? O sea, imagínese a esa gente. Ahora bien, nosotros lo estamos viendo en retrospectiva, etcétera, pero lo estaban viendo ahí, era algo impresionante. Ahora bien, sin embargo, estos hombres no le dieron la importancia a la predicación de Pablo. Lo hicieron a un lado y lo contextualizaron a sus propias creencias. Y dijeron, no, estos deben de ser Zeus y Hermes. Y le pusieron a
a Pablo Hermes porque era el que daba el mensaje, el que estaba hablando. De Hermes viene la palabra hermenéutica. De ahí se desprende que es el explicar o la explicación de algo. O sea, por eso se le daba este nombre a Pablo, porque era el que estaba explicando el mensaje. Ahora bien, antes de continuar, bueno, hubieron muchos milagros y no era el centro de la predicación. Ahora les pregunto, ¿las sanidades, milagros y prodigios son buenas? Suena lógico, ¿no? Pues claro. ¿Por qué? Porque si no, Jesús no hubiera hecho milagros, los apóstoles no hubieran hecho milagros, y entre los dones del Espíritu Santo que da a los creyentes, no hubiera esa lista de milagros. Si fuera algo malo o con una connotación de este tipo. No, el problema es cuando se desvía nuestro corazón del Evangelio, de Cristo, hacia los milagros. Ahí ocurre el problema. Igual con cualquier otra cosa, como por ejemplo en la alabanza. Podemos alabar a Dios con instrumentos y pueden ser tiempos donde Dios nos esté ministrando de forma muy fuerte, pero también podemos desviar nuestro corazón y estar adorando la música o los músicos o algún cantante, y no quiere decir que el tiempo de la alabanza sea malo, en ninguna manera. Es nuestro corazón. Muy bien. Bueno, dijimos que el énfasis en los milagros no debe de ser nuestro énfasis, ¿no? Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque hay dos desbalances que podemos caer o que mucha gente cae, dos lados del caballo. Uno, hay mucha gente que hace un sobreénfasis en los milagros y hace campañas y el centro de todo son los milagros, las sanidades, y no se predicó el Evangelio. Ese extremo no es bueno, no es bíblico, no lo vemos así, y muchas veces, no es que la gran mayoría, hay un interés económico de por medio también. ¿Y cuál es el otro lado del caballo, o del desbalance? Bueno, hay otro lado que satanizan todo esto y se dice, no, es que todo lo que tenga relación con sanidades, milagros, orar por enfermos, no es bíblico, no es bueno, y no es prácticamente lo catalogan como falso evangelio, falso cristiano, ¿no? De hecho, por ahí hay un grupo sacó una película documental que habla acerca de eso, y una de estas personas, un pastor muy conocido, hace esa mención de que alude a que las personas que creen en esto no es el verdadero cristianismo. Tengamos también cuidado con ese extremo. Vamos a balancearnos en lo que dice la Biblia y punto. Puede ser un pastor muy eminente, muy bueno, que Dios use bastante, pero al final de cuentas sigue siendo hombre. Vamos a la Biblia, ¿sí? Y si tiene alguna duda o que alguien escuchó algo en Facebook o en alguna red social, pues podemos acercarnos también hay personas aquí con las que nos podemos acercar, con Bogdan, con Carlos, con el pastor, y preguntar. No se quede con las dudas, no deje que cosas se siembren en su corazón sin preguntar. Hay consejo aquí. Ambos extremos son peligrosos, tenemos que tener cuidado con ambos extremos. Debemos ir a la palabra siempre antes de estar siguiendo corrientes de doctrina que abundan hoy en día. Ahora bien, si alguien no cree que Dios sigue sanando u obrando con prodigios, bueno, le recomiendo que vaya con algún grupo misionero, se vaya a alguna sierra de difícil acceso, y va a ver cómo Dios obra de formas muy impresionantes en medio de esos lugares. Porque si usted platica con algún misionero, hay pastores de casa de oración que son misioneros y que han ido a lugares así, y les pueden platicar muchas cosas bien impresionantes, la verdad. Muchas veces no lo conocemos tanto porque pues el centro del mensaje no es ese. Pero si platica con ellos va a ver cómo sí siguen
Dios sigue obrando de esta manera y si los acompaña, mejor. Bueno, en Hechos vemos cómo estos hombres, los que empezaron a hacer todo este alboroto con Pablo y Bernabé, pusieron su mirada en el milagro de esta persona. En eso se centraron, no en lo que Pablo estaba hablando. ¿Qué hicieron aquí? Una clase de sincretismo. El sincretismo es una mezcla de creencias. En este caso ellos vieron y no les importó el mensaje, sino que lo trataron de como adaptar a lo que ellos ya creían. En realidad no se estaban apartando de lo que ellos ya creían, sino estaban tratando de adaptarlo eso a lo que estaban viendo. Y aunque esto parezca como algo de aquellos entonces, de la cultura griega, algo incluso hasta medio inverosímil que pasaba en aquellos entonces, hoy en día también sigue pasando, nada más que muchas veces es más sutil, ¿sí? Muchas personas pues vienen a la iglesia, asisten por años, se congregan, sirven incluso. Sin embargo, en algunos casos simplemente pasaron de una religión a otra y no hubo una verdadera transformación en su corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces vivían en una religión, en la religión tradicional, y cambiaron el nombre del sacerdote, del padre, por el de pastor. Cambiaron el nombre de la misa por un servicio, y etcétera, pero viven igual, nada más cambiaron los nombres. Y el Evangelio no habla de esto. No es cambiarnos de una religión a otra. La vida cristiana es algo vivo, o sea, no es simplemente cambiar de nombres y ya, como lo están haciendo estas personas, que están cambiando los nombres. Bueno, este es Hermes y este es Zeus. No se trata de esto. Ahora bien, la idolatría y las manifestaciones idolátricas como estas que fueron muy notorias, pues imagínense, toda la gente se agolpó y empezaron a hacer ahí una mini trifulca y los jalaron y vamos, tráiganse los toros, eso, el otro. Era muy notorio, mucho bullicio. Sin embargo, manifestaciones de idolatría no siempre son así de evidentes. Hay veces que son muy discretas y son peligrosas. ¿Por qué? Porque aquí estaban idolatrando a los apóstoles, pero ¿cuántas veces hay gente que no idolatra a los pastores, a los músicos, al cantante, a la música, incluso a la sana doctrina? Y no se trata de eso. Sigue siendo idolatría. A lo mejor no hay un toro de por medio y no es algo evidente, pero es un corazón con idolatría, idólatra, y que de igual manera es pecado. Muy bien, acompáñame a Hechos 14, el 12 y el 13. Dice lo siguiente: decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, pues por ser el orador principal, como ya mencionamos. El templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Sí, aquí es lo que estamos viendo, que estaban en ese desenfreno que había, estaban tratando de hacer un sincretismo, ¿no? Pero ¿esto a qué nos recuerda? ¿A qué se asemeja en otra parte de la Escritura? A lo que pasó en Éxodo. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte Sinaí a reunirse con Dios, a recibir las tablas de la ley? Se tardó bastante, el pueblo se desesperó. ¿Y qué pasó? Dios le dijo a Moisés que bajara porque el pueblo se estaba desenfrenando. ¿Y qué estaba pasando en ese lugar, en las faldas del monte? Estos hombres habían hecho un becerro de oro. Pero ellos argumentaban, bueno,
le dijeron a Aarón, haznos este becerro para que lo sirvamos, que porque dijeron hay que hacer fiesta para Jehová. Estaban haciendo una especie de sincretismo también, que algo que Dios no les había dicho. De hecho, si se pone a estudiarlo con calma, Dios ya les había dictado la ley audiblemente, y estaban todos espantados y estaban bien sacados de onda. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios era como los dioses egipcios, nada más que pues, Dios allá y nosotros acá, podemos hacer lo que queramos, y de repente vieron que no, o sea, que Dios quería tener, que era su pueblo y quería tener una relación con ellos cercana, y se espantaron. Ellos trataron de adaptar estas prácticas sincretistas a lo que ellos ya conocían. No era algo desconocido para ellos. Ellos veían mucha idolatría en lo que es Egipto. Egipto era un centro donde muchas culturas también iban, así como en su momento lo hizo José, que lo llevaron ahí como esclavo. Mucha gente pasaba por ahí, así que veían muchas culturas y muchas costumbres paganas. Quisieron hacer esto. Ahora bien, algo que pasó ahí es que ellos habían visto prodigios muy notables. Nosotros no hemos visto el Mar Rojo abrirse. Imagínense que va al malecón y de repente se abre un camino hacia el Mogote. O sea, imagínense. Y allá es más profundo que el Mogote. Bueno, que ese tramo de la bahía. Pero imagínense qué impresionante debe haber sido. O sea, muchas veces lo vemos sin ponernos en ese lugar. O sea, sin decir, realmente pensar, meditarlo lo que están narrando en la historia. Pero imagínense, y de repente va caminando en el desierto, pues vivimos en un desierto, y una gigante nube protege del sol ardiente. ¿No? Si a veces vamos caminando y se nubla tantito y ¡ay, gracias! ¿No? Imagínense, o sea, ahí ellos no pasaban el solazo, iban caminando y la nube iba con ellos. Se hacía de noche y era una columna de fuego que los iba guiando. Eran cosas muy notorias. Todas las plagas en Egipto eran cosas bastante impresionantes. El monte, o sea, cómo humeaba, y era algo que estaban muertos de miedo. O sea, era algo que ninguno de ellos tenía duda. O sea, todos sabían que esto era real. O sea, no era así como que, no, y sí será. No, o sea, no había esa duda para ellos. Sin embargo, ¿qué dijimos al principio? Los milagros no salvan a nadie. Los prodigios no nos salvan. O sea, al ver prodigios tiene su función, pero no nos salva, solo Cristo nos salva. Y es por ello la importancia, o sea, porque mucha gente ha estado en reuniones donde pasan milagros muy notorios, muy impresionantes. Incluso le puede pasar a una persona de que de repente sane de algo bien impresionante y se aparta. ¿Por qué? Porque nunca hubo un nuevo nacimiento, nunca hubo esa transformación interna. Y estas personas lo vemos ahí con el pueblo de Israel. Se apartaron luego, o sea, acababan de salir de Egipto y ya estaban adorando un becerro de oro. Es una advertencia fuerte para todos, o sea, que a ellos les pasó. Nosotros guardemos nuestros corazones. A lo mejor no va a construir un becerro de oro, pero como ya mencionamos, hay ídolos que podemos fabricar que no se palpan, que están en el corazón. Guardémonos de ellos. En Hechos 14 al 17 dice lo siguiente: cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente, mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran en su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Aquí que vemos que está pasando todo este frenesí, el montón de gente empieza a intentar hacer sacrificios, los jalan y empiezan a festejar, ¿no? de que sus dioses vinieron a la tierra. ¿Y qué pasó? Ellos,
qué actitud tomaron? Dice, se horrorizaron y rasgaron sus ropas, o sea, todo eso lo desaprobaron, pero muy notoriamente, o sea, no fue así como que, bueno, discretamente, ¿no? No, o sea, fue muy notorio. Hicieron ver a la gente, no, están mal, o sea, no venimos a esto. Rechazaron este intento de adoración, completamente, tajantemente, no fue discreto, como les comento. No lo aceptaron en ninguna manera e incluso empezaron a decirles, no, o sea, a predicarles lo que les habían estado diciendo. No venimos a esto, al contrario, venimos a que dejen esto atrás, a que se conviertan de sus malos caminos. Desaprobaron totalmente lo que estaba pasando y nuevamente podemos pensar como algo lejano, como algo bueno, eso pasaba en aquellos entonces, ¿no? Pero, ¿qué pasa hoy? Bueno, ya vimos la parte del pueblo, que empezó a intentarlos idolatrar, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando estamos del otro lado? En el lugar de Pablo y de Bernabé. También en ambos lados tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces va a pasar como servidores de Dios que esté esa tentación de que alguien le diga algún cumplido, alguna palabra no, pues qué padre, no sé, el ejemplo de las sillas, ¿no? O sea, qué padre te quedaron las sillas, ¿no? Las limpiaste bien, oh, gracias hermano. Y puede ser algo bueno, o sea, de surgir de alguien que quiere realmente animarnos, ¿no? Pero en nuestro corazón puede surgir esa aceptación de la adoración, ¿no? De decir, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, ahora sí se nota que alguien limpia las sillas. Ahora sí se nota que barren, ¿no? Y es un pecado y tengamos cuidado con eso porque surge en el corazón y no se ve a primera instancia. Cuidémonos de eso, en donde estemos, si estamos acá arriba, si estamos sirviendo, lavando los baños, que no se ve, con los niños dando clase, donde estemos, guardémonos del orgullo, cuidémonos de tomar la gloria de Dios, porque es eso, es tomar la gloria de Dios. Guardémonos de eso, porque es bien sutil. De hecho, el pastor Chuyo Olivares hace como 30 años comentaba una situación que les pasó a él y al grupo con el que estaba. ¿Qué pasó? Que un día iban a un evento, un congreso que iba a haber en otro país, llegaron y había mucha gente, y en la entrada en donde los estaban recibiendo iban entrando y la gente, pues como si estuviera en un concierto, ¿no? Acá emocionada y aventándose. ¿Y qué pasaba? Los empezaban a tocar y después de que los tocaban se untaban en ellos. Imagínense, se untaban y muchos todavía lo tratan de enmascarar como que no, si es que estoy tomando la unción, ¿no? Lo justifican, aunque parezca chistoso, pero digo, muchos de ustedes a lo mejor no conocen todo ese contexto, pero sí pasa. O sea, sí pasan esas cosas y cosas más feas, de hecho. En el mundo, en la iglesia nominal, pasan estas cosas. Y desde aquel entonces, imagínense. ¿Y qué pasó? El pastor, pues se sorprendieron, ¿no? Así, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué la gente está haciendo eso? Y fue cuando el pastor le dijo a una de las personas que iba con él, no, repréndenlos, o sea, diles que eso está mal. Y pasó y como el aplauso era muy fuerte y la algarabía y así como que se le olvidó a esta persona y ya no dijo nada. Y ya luego el pastor pasó y dio un mensaje que muchos hemos escuchado, breve, igual si lo ven en internet ahí está, en donde los reprendió. Bueno, es un mensaje bastante bueno si lo puede escuchar, pero los está reprendiendo a eso. Y menciona que igual uno de los pastores en alguna ocasión también pasó algo similar y inmediatamente les dijo, cállense, silencio, no nos echen a perder. ¿Por qué? Porque todo eso, aún en ignorancia y todo,
los podía echar a perder, y de hecho pasó con algunos de ahí, los echó a perder y ahorita están pues en cosas así, en la farándula cristiana, como le llaman. Y es algo que desvía el corazón, poco a poco. Alguien recibe un poquito de la gloria de Dios y se va desviando su corazón. Es bien peligroso y uno no necesita ser músico para exponerse a esos peligros. Digo, sí hay lugares en donde hay más riesgo que en otros, pero es una situación del corazón, y eso en donde sea. Y ahora bien, si estamos del otro lado, bueno, tengamos cuidado en no tentar a los hermanos a eso. O sea, si él va a darle una palabra al pastor, tenga cuidado, o algún hermano, no nos expongamos entre nosotros mismos a algo así, porque alguien puede tener la debilidad en eso, ser un poco más débil en esa área. No, al contrario, o sea, hay formas de exhortar y de animar. ¿Cómo? Siendo guiados por el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, hagámoslo siendo guiados por Dios. Hoy en día hay un grupo que se anexa también no solo a músicos, predicadores y pastores, también hoy en día existen los llamados influencers cristianos, que en un inicio muchos de ellos empezaron quizá bien, con una buena motivación, pero también hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado y no adorar a gente, a personas, adorar a Dios. Podemos aprender de alguien, sí podemos aprender de alguien, pero nunca adoremos a la gente. Tengamos mucho cuidado con la idolatría. Bueno, aquí vemos cómo a Pablo y a Bernabé abierta y descaradamente les estaban ofreciendo adoración y sacrificios literales. Iban a matar allá al toro, que también si nos fijamos aquí, la persona que estaba a cargo del templo, luego sacó los toros y eso. ¿Por qué? Pues porque también había un interés económico, o sea, porque pues muchas veces lo vemos, o sea, hoy en día, de que empieza en algún pueblo, en algún lugar, uno a predicarle a las personas se empiezan a convertir, y de repente al que tenía algún negocio involucrado con la religión del lugar, se le acaba el negocio, ¿no? Y hay intereses también. Hoy en día también hay intereses económicos. Y en este caso, esta persona estaba aprovechando, ¿no? También de paso. Ahora bien, en Éxodo ahorita les mencionaba cómo el pueblo se había desenfrenado y empezó a adorar un ídolo. Pero hay algo también bien importante a remarcar aquí. Y vamos a Éxodo 32, 25. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 60. Usted acompáñeme pues en la versión que tenga ahí. Cuando llegue me lo hace saber, ¿no? Muy bien. Dice así: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. El pueblo se rebeló en idolatría, el pueblo se desenfrenó por la obstinación de su corazón, por muchas cosas que ninguna es justificable. Sin embargo, el pueblo no estaba solo. O sea, el pueblo no quedó ahí nada más esperando en las faldas del monte a que bajara Moisés. Quedó a cargo Aarón. Y sin embargo, aquí que dice, el pueblo se desenfrenó porque Aarón lo permitió. Ahora bien, a lo mejor usted está encargado en algún ministerio, pues con mayor razón tengamos cuidado de no cometer lo que Aarón hizo, que fue permisivo, por no meterse en un problema. No los quiso corregir, no los quiso confrontar, porque el pueblo, me imagino que se debe haber puesto bastante desenfrenado, y pues imagínense, no, me van a apedrear aquí, me van a golpear, y los dejó ser. Y
Dios se enojó y hubo castigo, un castigo severo. Pero se enfatiza porque Aarón lo permitió. Ahora a lo mejor usted puede decir, bueno, pero es que yo no estoy a cargo de ningún ministerio, no soy nada, ningún ministerio, ni no sirvo en la congregación. A lo mejor, bueno, pero ¿qué tal en la familia? A lo mejor usted es padre, es madre de sus hijos, a lo mejor es esposo. ¿Y qué permitimos en nuestros hogares? ¿Qué estamos dejando entrar? Porque esto también nos lo va a decir Dios en algún momento. Nos va a decir, bueno, a ver, eres papá de familia, te di a tu esposa, a tus hijos, y esto pasó porque tú lo permitiste. Es fuerte. ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Qué estamos permitiendo? Ahora bien, podemos ser hijos y también nos abarca a lo quien esté bajo autoridad, ¿sí? Porque también hay responsabilidades que Dios va a pedirnos cuentas a todos, en donde estemos. ¿Qué estamos permitiendo? Ahora bien, también nos va a pedir cuentas de nosotros mismos, primeramente, y de todo lo que nos dio. ¿Qué permitimos? Se desenfrenó el pueblo porque lo hemos permitido. Y entiende ese pueblo como nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Qué estamos permitiendo? No tenemos por qué tener miedo o que el miedo nos impida reaccionar y ser pasivos, porque eso es algo muy peligroso. No podemos ser negligentes, porque si somos neutrales, esa neutralidad es negligencia. Ahora bien, con todo esto tampoco quiere decir que caigamos en el lado legalista, ¿no? Y que no salgas ni a la tienda, ¿no? No, tampoco se trata de eso. Pero como les he mencionado, siendo guiados por Dios. Y es algo bien interesante, porque en todo el libro de los Hechos vemos una constante. El Espíritu Santo los guió a esto, el Espíritu Santo les habló esto otro, el Espíritu Santo, ellos eran guiados, pero estaban atentos y ellos escuchaban lo que Dios les decía. Y también ahí hay otras cosas que luego se filtran, ¿no? O sea, no estoy hablando de revelaciones nuevas ni nada de eso, nada más en un paréntesis, ¿no? No estamos hablando de eso, pero somos guiados por Dios, somos dirigidos por Dios, así como estas personas, que voy a tomar una decisión, Dios me está dirigiendo. No, ¿para qué molesto a Dios? No, así sea algo pequeño o sea algo grande, Dios tiene que dirigirnos, y lo vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce si lo que externamente manifestamos es real o nada más es una apariencia. Dios nos conoce. O sea, a lo mejor externamente nos vemos muy bien, o a lo mejor no. A lo mejor la gente nos tiene en un concepto, sí, este hermanito, no. Y Dios nos conoce y Dios da buen testimonio de nosotros, a lo mejor. Bueno, en ese caso, pues no se preocupe. Pero el testimonio es importante, definitivamente. Pero es importante, o lo más importante comienza de adentro hacia afuera. ¿Sí? Vemos ambos lados de la moneda en cuanto a las reacciones que hubieron. Pablo y Bernabé contrastado con Aarón. Pablo y Bernabé rechazaron completamente la adoración que se estaba gestando en ese momento. Aarón lo permitió. Ahora bien, en este caso de Pablo y Bernabé vemos que aunque ellos se negaron rotundamente y fueron enfáticos, estas personas los ignoraron completamente y quisieron proseguir con lo que estaban haciendo, pero eso ya no dependía de ellos. Ellos agotaron todos los recursos, se opusieron tajantemente sin dejar lugar a dudas. Bueno, ya ahí ya no pudieron hacer más.
Y vamos a ver qué pasó después. No pudieron calmar los ánimos de la multitud. Y en Hechos 14:19 vemos lo siguiente. Dice así: luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí vemos cómo estos judíos que venían siguiendo a Pablo desde mucho atrás, en la ciudad donde estaban anteriormente, en Iconio, los quisieron apedrear, etcétera, y los siguieron hasta que lo encontraron. ¿Y qué pasó? Empezaron a meter ahí cizaña entre la multitud y los pusieron en contra de ellos. Cuando las multitudes están muy prendidas en cuanto a ánimos, pueden cambiar de opinión rápidamente y un festejo se convierte en una pelea muy rápido, y lo vemos hoy en día en los campos de fútbol, ¿no? Están todos felices acá y de repente terminan peleándose, aún entre ellos mismos. Pero ahora bien, en cuanto a nosotros, vemos que aquí Pablo y Bernabé están haciendo la voluntad de Dios, están ejerciendo el llamado que Dios les estaba haciendo. ¿Y qué pasó? Hubo oposición, una oposición bastante clara y bastante notoria. Con nosotros va a haber oposición también. Cuando nosotros vayamos y hagamos la voluntad de Dios o el llamado de Dios que nos está haciendo de forma personal, va a haber oposición. Ahora bien, oposición no quiere decir que a lo mejor lo van a agarrar y lo van a apedrear. A lo mejor y sí, no sé, puede pasar. Pero hay otro tipo de oposiciones, diferentes tipos de oposiciones. Esta fue notoriamente una oposición. Pero ¿qué pasa cuando voy y predico a un grupo de personas? No sé, salgo al centro a predicar y se convierten personas, oro por personas y se sanan de formas impresionantes, y de repente surge en el corazón: es que yo hice esto, o fue por mí de alguna manera. También está esa parte. Y no es una multitud tratando de apedrearnos, sino es algo muy sutil que se va sembrando ahí. Y es parte de esto que tenemos que tener cuidado. Esa oposición ahí va a estar disfrazada como algo bien noble o muy espiritual, y no es cierto. Es orgullo que nos va a ir separando de la voluntad de Dios, nos va a ir apartando. ¿Qué pasa también cuando estamos pasando por un momento de escasez económica? Y de repente llega un ascenso, empieza a caer dinero, y esa prosperidad económica desvía nuestros corazones. Hay muchas personas que están pasando algún tipo de necesidad económica, de salud, mil cosas, pongamos el nombre que queramos, y muchas veces esas necesidades nos llevan a meternos con todo en la presencia de Dios, y doblamos las rodillas y vamos y estamos fervientes y apasionados por Dios, y empezamos a crecer, y de repente Dios nos sana, o esa necesidad es suplida económicamente, etcétera, y bueno, ya nos paramos de las rodillas, y bueno, hasta la próxima enfermedad o hasta la próxima necesidad. No lo decimos, pero cuántas veces: no, es que ya pues ya tengo trabajo, ¿no? Y ya no tengo tiempo. Y esto muchas veces llega dinero o algún bien material, y decimos luego una bendición, ¿no? Pero cuando esto nos aparta de Dios o de su voluntad, no es una bendición. Incluso una sanidad. Alguna vez me tocó ver a una persona que llegó llorando, que porque estaba enfermo su mano, que era chef, y que no sé qué, y que una persona oró por ella ahí en ese evento. Bueno, sanó. No sé si realmente era de los que estaban en el staff o si fue real, no lo sé. Pero esa persona nunca volvió a aparecer. No fue y se congregó y estaba bien agradecido, no, llorando, y
muchas gracias, voy a venir todos los días a congregarme. Jamás apareció. Ahora bien, muchas veces los tiempos de prosperidad son más peligrosos que los tiempos de escasez. Porque los tiempos de escasez uno dobla las rodillas y no hay comida, pues día de ayuno, ¿no? Pero cuando hay prosperidad empezamos a descansar en nuestras fuerzas. Y empezamos, no, pues es que sí me alcanza, sí puedo, me enfermé, bueno, pues los estudios, la medicina, esto, pues sí me alcanza, ¿no? O sea, sí tengo para eso. Y dejamos de depender de Dios. Ahora bien, con esto no quiero decir que no ore por las enfermedades y no apoye a quien que esté pasando en necesidad. Claro que no. O sea, y hágalo con todo el amor hágalo con amor. Si vemos a alguien en necesidad, en escasez, claro que ayudemos, oremos, estemos al pendiente definitivamente. Pero si nos encontramos en estos tiempos nosotros de escasez o de necesidad, bueno, que cumpla el propósito de Dios. A veces va a ser que nuestra fe crezca y a lo mejor es falta de fe y Dios sí nos quiere sanar. O Dios sí nos quiere proveer y nos está enseñando a depender de Él. Pero como quiera que sea, aprendamos en la escasez, en la necesidad y en los tiempos de provisión y de bonanza a depender de Dios completamente. Si hay dinero en casa, ese dinero es de Dios. Y con esto no quiero decir que venga y lo traiga a las ofrendas, no me refiero a eso, porque también hay corrientes así, no es eso. O sea, que ese dinero, ¿sabes qué, Señor? Esto tú me lo has dado, ¿en qué quieres que lo gaste? A veces va a ser, no, ¿sabes qué? Esta persona está pasando necesidad, ve y provee. No, pero es que si no ya no me va a alcanzar para mi carnita asada. No importa. Si Dios es quien nos guía, se cumplió el propósito y estemos gozosos en eso, en la voluntad de Dios, ¿sí? No en lo material. Como dijimos, hay cosas que son evidentes como una turba enojada que nos quiera apedrear, puede pasar. Hoy en día las multitudes se enardecen rápido. Y ahorita a lo mejor lo vemos en redes sociales, pero si usted va a alguna de las manifestaciones que luego hay en días específicos que se arman, y usted va y les empieza a compartir que el X o Y cosa que están haciendo está mal, lo van a apedrear. O por lo menos lo van a golpear. De groserías no se libra, por lo menos eso sí. O sea, también está esa parte. O sea, no ignoremos que eso también puede pasar y en algún momento seguramente nos vamos a enfrentar a cosas así. Que en el trabajo a lo mejor, pues yo no estoy de acuerdo con esto, con aquello. Bueno, pero ya va a llegar el momento a lo mejor más adelante donde, bueno, es que eso va a ser causal de despido. Pero ¿cómo? ¿Sí? Y también va a ser una oposición evidente. Vimos las cosas que son oposiciones evidentes, pero también las que no lo son tan evidentes. Cuidémonos de ambas cosas. Y concluyendo, ya cerrando, en Hechos 14:20 dice lo siguiente: pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Algo bien importante aquí es los creyentes lo rodearon y él se levantó. Los creyentes no lo dejaron tirado. Porque imagínense, ahí dice que la multitud lo apedreó y creyó que estaba muerto. Imagínense cómo lo dejaron. O sea, de haber quedado, pero bien golpeado. ¿Alguna vez le han dado una pedrada? ¿Sabe cómo duele? Es más, bueno, aquí es común, bueno, antes era muy común los almendros. Las almendras cuando están verdes y sueltan un almendrazo, duele bastante. Una almendra, no una piedra. Ahora, una piedra no eran piedritas, eran piedras grandes. Debió haber dolido mucho.
lo dejaron bien golpeado. Sin embargo, los creyentes lo rodearon y se levantó. Ahora bien, como creyentes, hay dos tipos de hermanos caídos. Los que están caídos porque alguna situación así les pasó, en donde cayeron o fueron golpeados por alguna situación en donde estaban a causa del evangelio, pero también está por otra parte los que han caído por algún pecado, por alguna situación de este tipo, en donde se deslizaron, pecaron, quizás su fe menguó de alguna manera. Y en ambos casos, ¿qué hacemos como creyentes? ¿Lo dejamos ahí tirado y le lanzamos la piedra que falta? ¿O lo rodeamos y lo levantamos? Eso es algo bien padre que vemos aquí, porque esa es la función de la iglesia. Ese es nuestro trabajo, estamos para levantarnos. O sea, como ya hemos visto en muchas veces este ejemplo, pero si yo me pego en el dedo chiquito del pie, la mano no dice, pues te remato, ¿no? No, o sea, la mano va y busca alguna pomadita, algún hielo, algo, y ayuda, ¿no? Y todo el cuerpo se duele. O sea, pero no buscamos rematar al miembro golpeado o al miembro caído. Si hay una cortada, bueno, buscamos y vendamos. Pero nunca se deja así. Bueno, nadie en sus 5 sentidos hace eso, de seguir golpeando. No hagamos eso, porque eso puede manifestar varias cosas. Una, o no somos parte del cuerpo, o nos falta crecer mucha madurez. Pero como quiera que sea, si no somos parte del cuerpo, hay que arrepentirnos, creer y formar parte del cuerpo, ¿no? Pero, y si estamos en un estado de inmadurez, pues crezcamos, avancemos, no nos quedemos ahí. No podemos quedarnos como enanos espirituales. Está bien que en algún momento podemos ser niños, pero un niño no está 30 años siendo niño. Tiene que crecer, tenemos que avanzar. A lo mejor hay áreas en donde nos está costando trabajo. Bueno, está bien, pero avancemos. Y si necesitamos, ¿sabes qué? Necesito ayuda, vamos por ayuda. Como ya mencioné, hay personas con las que podemos ir, gente con mayor madurez que puede ayudarnos, estar orando, estar al pendiente. Vayamos. Y otra cosa que aquí vemos es que a Pablo casi lo matan. De hecho, hay gente que piensa que algunos comentaristas que piensan que sí lo mataron y que fue resucitado. No lo sé, no especifica la Biblia. Como quiera que sea, vemos que lo trataron bastante mal, golpes, insultos seguramente. Sin embargo, continuaron predicando el evangelio. Y la próxima semana vamos a ver qué pasó después. Pero vemos cómo estas personas no guardaban ese rencor. No, que caiga fuego del cielo y que los consuma. No, o sea, le siguieron predicando, siguieron su tarea sin rencor. ¿Cuántas veces a nosotros, vamos manejando y nos tocan el claxon y, ¿por qué se atrevió a tocar? Y le damos duro y lo seguimos y nos peleamos. Es un ejemplo, ¿no? o recibimos algún tipo de agravio, el que sea. Ponga el que más lo prenda, ¿no? Y de repente queremos contestar el agravio. Aquí lo apedrearon. No querían castigarlo así de que, para que aprendan, ¿no? No, lo querían matar. O sea, la intención era matarlo desde que el capítulo pasado. Y aquí también. Y siempre lo estuvieron siguiendo para matarlo. No querían hablar fuerte con él, querían matarlo. Sin embargo, ellos seguían predicándoles. Y la predicación al mundo evidencia el amor de Cristo. Y esto solo lo puede hacer alguien con otra naturaleza.
alguien que está lleno del Espíritu Santo. Porque de otra manera, porque ¿qué pasa? Cuando nos agravian, queremos contestar. ¿Por qué queremos contestar? Porque tocaron nuestro orgullo, ¿no? ¿Y por qué contestamos? ¿Por qué tocaron nuestro orgullo? Porque estamos en la carne. O sea, estamos, en lugar de estar en el Espíritu, hay mucha carne ahí. Y pues se enciende fácil. Y reaccionamos en la carne. Esto es algo para meditar profundamente. Estas personas no eran creyentes los que lo apedrearon, y sin embargo los discípulos siguieron predicando. No eran perfectos, los apóstoles y los discípulos no eran perfectos, los hermanos. Hubieron muchas cosas, problemas y demás. Sin embargo, aún de sus errores podemos aprender nosotros. Y eso también nos da esperanza, ¿no? De que tampoco eran perfectos. Sin embargo, eran guiados por el Espíritu Santo. Nosotros no somos perfectos. Sin embargo, somos llamados a esto, a ser guiados por el Espíritu Santo, a vivir llenos del Espíritu Santo. Otra cosa es que no podemos dormirnos en nuestros laureles confiados de victorias pasadas. Esto tiene que ser diario. Muchas veces podemos estar pensando, sí, hace 20 años que Dios me usó pero poderosamente y que toda mi casa fue salva, etc. Y hoy, ¿cómo vivimos? Bueno, sí, qué bueno que hace 20 años, hace 10 años, hace 2, Dios nos usó. Pero eso es de todos los días, porque muchas veces vivimos de glorias pasadas y ya, como si ya cumplí la cuota, ¿no? No. Es todos los días. ¿Por qué muchas veces volteamos a nuestro alrededor y vemos el cristianismo de nuestros días tan débil? Muchas veces vemos que es diametralmente opuesto a lo que vemos en las páginas de los Hechos. Porque no sé si lo hacemos en casa, pero si tomamos el libro de los Hechos, lo que estamos estudiando los miércoles, tenemos que confrontarlo con nuestras vidas. No es para decir, sí, el hermanito fulano, ¿verdad? No, yo vivo así, yo hago eso, yo soy guiado de esa manera como Pablo, ¿o no? Vemos que habían cristianos que hoy se catalogarían como radicales, como gente, wow, este hermano, mis respetos. Sin embargo, no deben de ser las excepciones, sino debe de ser la norma. Todos debemos vivir así. No hay grandes hombres. No hay hombres que, no, es que es un iluminado. No existe eso. Es gente que está dando respuestas y es gente que está viviendo guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. No deben de ser las excepciones, sino la norma. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces vivimos permeados por el mundo. El mundo ha ingresado, ha tomado demasiado lugar en nuestras vidas. A través de muchas cosas, redes sociales, lo que quiera ponerle, pero estamos dejando mucho, le estamos dando mucho terreno al mundo en nuestras vidas, en nuestro corazón. No debemos de vivir y predicar un evangelio barato. Tampoco tenemos que ser legalistas, pero tenemos que vivir bajo el ejemplo de Cristo y su palabra. Y quiero cerrar con el siguiente versículo. Romanos 8, 5 al 9 dice así: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Repite ese versículo conmigo. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Estuvo muy débil eso. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Y recordemos eso. O sea, el fin de que repitamos es de que a veces se nos queda más fresco que si nomás lo leemos. Sí, ¿no? No. Siempre que estamos
notemos que estemos en la carne. No, ¿sabes qué? La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. ¿Soy enemigo de Dios? No, entonces mi mente no puede ser gobernada por la carne. Y dice así, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, y aquí viene una esperanza, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y en Romanos 12:2 dice así, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No nos conformemos a este mundo, no somos de aquí, solo vamos de paso, pero sí estamos llamados a ser testigos de Cristo en este mundo. Así como vemos que Cristo caminó en este mundo, así también nosotros somos llamados a caminar en este mundo. No nos conformemos a un cristianismo barato, sino al modelo de Cristo. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Y, Señor, te pido que si algo has hablado de forma personal a cada uno de mis hermanos y a mí primeramente, Señor, que demos respuesta, Señor. Que demos respuesta, Señor, y que crezcamos, vayamos a la madurez, Señor, y no vivamos conforme al mundo, sino que nos despojemos de todo eso, Señor. Que rindamos nuestra carne a ti, Señor, y vivamos por el Espíritu. Que ya no dejemos los rudimentos y avancemos a la madurez, Señor, a tu ejemplo, a lo que vemos en Cristo, en los evangelios. Conforme a eso queremos crecer como la estatura del varón perfecto, a lo que queremos llegar. No vamos a ser perfectos en este mundo, pero sí queremos vivir dependiendo de ti, confiando en ti, buscándote, Señor, amándote cada día más, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Que en cada uno de nosotros, Señor, la semilla de tu palabra dé mucho fruto, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. La mente gobernada por la carne es... No traen ganas, ¿verdad? Qué importante tema, ¿verdad? Todos los temas son importantes, pero cada uno tiene algo especial. Y vayámonos con esto, como para volverla a escuchar. Está muy bien la enseñanza. Y bueno, tanto que aprendernos de la dependencia de Dios, de la vida de Pablo y todo esto que vimos. ¿Qué le parece si oramos? Puede hacerlo de pie, puede hacerlo sentado, como guste, está bien. Pero no dejemos de orar. ¿Qué le parece?